El clímax del libro de Daniel y la conclusión de su libro está en el capítulo 12. Hasta aquí nosotros hemos visto imperios peleando por un poder pasajero. También vimos que la gloria humana es pasajera. Daniel capítulo 12 nos habla de el Mesías como el vencedor y como el Rey eterno de todo el universo. Después de que hay luchas, hay guerras, después de que imperios uno tras otro quiere tener el poder, finalmente será establecido el reino de Cristo. Y a ese reino tú estás invitado. Tú eres un candidato para ser parte de ese reino eterno. Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Gracias por acompañarnos cada semana. Gracias por permitirnos entrar no solo a tu casa, sino también a tu corazón a través de la palabra de Dios. Y qué bueno es ver que el Espíritu Santo esté llamando a miles de personas a través de un medio de comunicación, como es la TV o como es el Internet. Tú que estás viendo los programas por YouTube o por Facebook, bienvenido. Gracias por permitirnos siempre estar allí. Y recuerda, si en tu corazón hay un deseo de tener un encuentro con Dios, de abrir su palabra, no es un deseo netamente humano. El ser humano por sí solo es imposible que busque a Dios. Ese deseo al cual tú sientes en tu corazón de ponerte de parte de Dios, es el Espíritu Santo trabajando en tu corazón. Entonces, no es un simple deseo, es Dios trabajando en tu vida. Bienvenido. Bienvenidos también amigos, gracias por acompañarnos durante toda esta temporada. Estamos llegando casi al final de esta temporada y estamos finalizando el libro de Daniel. Hoy vamos a ver acerca del capítulo 12, que es el último capítulo de Daniel. Durante todo este tiempo hemos analizado capítulo por capítulo y vimos cómo todo viene de menos a más, ¿verdad? Cada vez hay luchas, hay guerras, hay un imperio tras otro, hay un cuerno pequeño que trata de destruir el ministerio de Cristo, que aparentemente hace lo que quiere. Sin embargo, hay un juez que está juzgando y está haciendo justicia. Hay un juez que hará justicia por todo aquel maltrato que los hijos de Dios sufrieron. Y ustedes se acuerdan en el capítulo 1 del libro de Daniel, pareciera que el mal vence al bien. Pareciera, solo es por un poco de tiempo. Hace unos días alguien me hizo la pregunta, ¿por qué en este mundo hay tanta injusticia? ¿Por qué el inocente sufre y el malo prospera? ¿Por qué hay injusticia? Primer pensamiento fue, este mundo es injusto porque yo soy injusto y porque tú eres injusto. Y como el mundo está lleno de injustos, hay injusticia. Entonces, la injusticia pareciera que gobierna y está por encima del bien. Pero hoy vamos a descubrir que la injusticia, el dolor, la muerte, el temor, aquello que en este mundo, en esta tierra nos persigue, nos acosa, porque parece que estamos siendo acosados por el mal. Terminamos de una, entramos a otra y el diablo no se cansa de luchar y de querer atraparnos en sus redes y se deleita en hacernos sufrir. Cuando hay una persona que sufre por causa de Cristo, yo le digo, bienvenido. Eso es parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Jesús dijo, gozaos y alegraos porque ustedes tienen galardón. Y cuando hablamos de sufrimiento, nosotros en este mundo sufrimos por 3 razones. Primera razón, por consecuencia del pecado. El pecado trajo dolor. Es la respuesta más común.
Pero la segunda razón es que nosotros sufrimos por nuestras propias decisiones. Elegimos mal y cuando nos va mal, culpamos a Dios. Eso es injusticia, culpar a Dios de la injusticia que nosotros provocamos. Nosotros vivimos de una manera desordenada. Una persona que fuma toda su vida tiene cáncer al pulmón y culpa a Dios por el cáncer. Una persona que destruye el planeta y por el desequilibrio climático vienen lluvias o viene mucho calor y Dios es el culpable. El ser humano nunca ve que son consecuencias de sus propios actos. Y número 3, nosotros sufrimos porque vivimos en un grande conflicto. Y el diablo se deleita en hacer sufrir a los hijos de Dios. ¿Eso qué significa? Dios no se olvidó de ti, Dios sufre contigo, Dios está para abrazarte, Dios está para acompañarte. Y Él nunca prometió que en este mundo tú no pasarías dolor. Él dijo, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Yo soy tu amparo. David decía, cuando pase por el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Dios no va a evitar que tú pases por el valle de sombra y de muerte. Él te prometió su compañía, pero te prometió algo más. El dolor no tendrá la última palabra. La muerte no tendrá la última palabra. La persecución, la burla, el caos de este mundo no tendrá la última palabra. La última palabra lo tiene Dios. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por darnos esperanza. Y en medio de la oscuridad de este planeta, tenemos una esperanza que brilla en nuestro corazón. Podremos sufrir, podremos llorar aquí en este mundo. Y lo vamos a hacer, Señor, porque las lágrimas limpian las heridas del corazón. Sin embargo, sabemos que tú nos ofreces un mundo donde no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. Y queremos nosotros formar parte de ese reino. Si en el cielo no más vamos a llorar, porque ya no existe dolor, ya no existen despedidas, ya no existe muerte, ya no existe nada que nos atemorice, entonces el sufrimiento de este mundo va a ser corto, Señor. Ayúdanos a soportar las dificultades, los problemas, sin perder nuestra fe en Dios. Porque el sufrimiento de este mundo, comparado a la gloria eterna, no significa nada. Por eso ayúdanos a ser fieles en todo momento. Ahora queremos que tu Santo Espíritu nos guíe al estudio de tu palabra en Daniel capítulo 12. Sé tú nuestro Maestro, que el Espíritu Santo sea nuestro profesor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces hoy a hablar sobre un tiempo de angustia nunca antes visto. Un tiempo de angustia sin precedentes es el tema que hoy vamos a hablar en Daniel capítulo 12. Vamos a abrir todos la Biblia. Me gustaría que hoy todos podamos leer, participar. Hoy podamos allí estar concentrados en lo que el capítulo 12 tiene para nosotros. Daniel 12, ya mencioné que es el clímax del libro. Aquí brilla. A esto quería llegar Daniel, o a esto quería llegar Dios al revelar el futuro glorioso para aquellos que a pesar de las dificultades siguen confiando en Él. Muy bien, vamos a hablar entonces de un tiempo de angustia sin precedentes. Nunca antes se vio un tiempo de angustia, y esto no está hablando de un acontecimiento histórico o que ya se cumplió. Daniel capítulo 12 está hablando de un acontecimiento que sucederá. Es decir, Daniel capítulo 12 aún no se ha cumplido. Este es el capítulo donde Daniel cierra la visión y donde Dios abre una vez más la visión del futuro con Apocalipsis. Es por eso que Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados de una manera paralela. Capítulo 12 habla todavía de eventos que no se cumplen. Y Apocalipsis 1 hasta el capítulo 22 continúa simplemente la revelación, solo que hay una diferencia. Daniel no conoció a Juan, porque vivieron con más de 700 años de diferencia. En el cielo se van a encontrar y se van a abrazar. Y Juan le va a decir, lo mismo que Dios te reveló, me reveló a mí, pero Dios no te reveló a ti lo que yo supe acerca del fin. Ahí se encontrarán estos dos profetas que no se conocieron, en el cielo se abrazarán, pero ahí mediante ellos Dios nos dio la mayor revelación. Ahora fíjense lo que dice el versículo 1, 12:1. Voy a comenzar aquí por Nicolás. ¿Puede leer por favor el versículo 1? ¿Qué dice allí? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Qué lindo. Recuerden que el capítulo 12 es la continuación del capítulo 11. ¿Cómo termina el capítulo 11? El capítulo 11 termina con la abominación desoladora y cómo el cuerno pequeño trata de sacar a Dios y lucha con el pueblo de Dios. Miren el versículo 45 del capítulo 11, el último versículo del capítulo 11. Plantará la tienda de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿De qué está hablando? De el cuerno pequeño, ¿verdad? Ahora fíjense, pero llegará a su fin. Es decir, después de tanto pisotear al pueblo de Dios, después de engrandecerse en contra de Dios, después de sentarse en el monte glorioso. ¿Qué se refiere con ese monte? La palabra monte o montaña en la profecía, ¿qué cosa significa? Un reino, un poder glorioso. Un monte glorioso tiene un poder deslumbrante. Es decir, todo es respetado por todo el mundo. Él está en la cumbre. Entonces dice, pero llegará a su fin. La palabra santo es por lo que Él se proclama santidad. ¿Cómo se llama el pontífice de este mundo? Santo Padre, ¿verdad? Ahora fíjense una cosa, llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude, porque en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Es Cristo. El título de Cristo cuando está peleando. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos una frase que se conoce como Jehová de los ejércitos. Ustedes escucharon esa frase. Jehová, Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. ¿Tienes una pregunta? Sí, acerca de Miguel, que en el libro de Judas, capítulo 9, dice, lo llama Arcángel. Arcángel. Miguel. Ahora yo te voy a responder porque puede ser que me olvide al final. En Judas capítulo 9 habla de una lucha entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Cuando Moisés murió, o antes de morir, Dios le dice, mira, tú has liderado todo este tiempo, pero Moisés, tú no vas a entrar a la tierra. Uno puede decir, Dios, qué injusto, Él soportó todo, Él lo sacó. A veces no entendemos los planes de Dios. Pero Dios no permitió que entre a la tierra de Canaán, pero ¿a dónde se lo llevó? Al cielo. ¿Qué cosa era mejor, entrar a Canaán o ir al cielo? Ir al cielo. Existen en la Biblia 3 hombres que dice que está en el cielo. El primero es Enoc, el segundo es Elías y el tercero es Moisés, que aparecen en la transfiguración. ¿Correcto? Cuando habla de Arcángel Miguel, vamos a 1 Tesalonicenses para esclarecer nuestra idea. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tesalonicenses 4, 16 dice, el Señor mismo, ¿qué dice? Con voz de mando. ¿Qué más dice? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, cuando se refiere al arcángel está hablando del liderazgo del título de Cristo. Cristo es el príncipe, es decir, si hablamos de una batalla, de un ejército, Él es el capitán. Él es el que está delante, el arcángel Miguel. Él es el líder. No está diciendo que Jesús sea un ángel, porque Él es eterno, pero toma títulos y nombres para cada situación. Él es nuestro pan de vida, Él es el agua de vida, Él es nuestro camino cuando estamos perdidos, Él es la puerta cuando no hay salida, Él es la vid cuando queremos permanecer en Él, y cuando estamos en lucha, Él es nuestro capitán. Cuando estamos en guerra, Él es quien comanda, Él es el general, quien comanda todos los ejércitos angelicales. Por eso ese Miguel es ahora conocido no solamente para un título de Cristo, sino como el arcángel Miguel. Y 1 Tesalonicenses dice, con voz de mando, con voz de arcángel una vez más, con trompeta de Dios descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De qué momento está hablando? De la venida de Cristo. Muy bien. Entonces dice allí, se levantará Miguel, Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Ahora, lo impresionante de todo dice, este príncipe está de parte de tu pueblo.
Wow. Esto es lo más glorioso. Eso está de parte de tu pueblo. Solo que habrá un tiempo de angustia. Y fíjense con la expresión. ¿Qué cosa dice? Tiempo de angustia cual nunca hubo. Acompáñenme ustedes en lo siguiente. Hubo tiempo de angustia en el diluvio. Hubo tiempo de angustia. ¿Se acuerdan ustedes una crisis que soportó el pueblo israelí? En el libro de Crónicas y Reyes menciona que hubo una crisis en Samaria donde incluso las mujeres comían a sus hijos. ¿Hasta dónde pudo llegar una crisis? También menciona, o vamos a la historia más reciente, las 2 guerras mundiales que ya acontecieron. ¿Trajeron crisis y miseria al mundo? ¿Trajo dolor? Sí. Los atentados que hoy ocurren, las inundaciones, las avalanchas, los huaicos, las tormentas, las cosas que hoy ocurren, ¿producen angustia, sí o no? Sí. Solo que aquí dice, el tiempo de angustia de ahora que va a venir no se compara en nada a la angustia que nosotros estamos pasando. Porque esto ocurrirá cuando se levante Miguel. Próximo capítulo vamos a entender cuándo se levanta Miguel. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo. ¿Por qué habrá angustia? Hoy nosotros ya vivimos un tiempo de angustia, ¿o no? Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, hablando acerca del tiempo del fin. 2 de Timoteo capítulo 3 habla de nuestra generación. Se dice que vivimos en la generación Y y Z, ¿verdad? La generación Z, aquellos nativos digitales. Pero miren cómo narra la Biblia la última generación. 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los últimos días, ¿qué cosa dice? Vendrán tiempos peligrosos. Algunas versiones lo traducen como tiempos angustiosos, 2 de Timoteo 3:1. ¿Y qué más dice allí? ¿Puedes leer, por favor, tú que estás allí con el texto? ¿Qué dice el versículo 2? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3 también puedes leer. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y el 4 también para completar la idea. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿De qué tiempo está hablando? Del fin. Sí. Díganme si no está narrando exactamente las noticias de hoy. ¿Por qué tanto atentado? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto armamento? ¿Por qué tanto odio? Por el egoísmo del hombre. La razón es porque sacó el hombre de su corazón, a Dios de su corazón. Sacó a Dios de su historia. Con la teoría de la evolución lo sacó a Dios para siempre, diciendo, nosotros venimos de la nada. Y si miren, una persona que no cree en Dios, ¿qué moral va a tener? Yo vengo de un mono. Yo soy irracional. Yo me comporto como un animal. ¿Por qué? Porque mi origen es un animal. Yo no tengo un destino. ¿Qué destino voy a tener si mi origen no viene de Dios? Entonces dice, la razón por la cual está así esta última generación es porque ama más sus deleites que a Dios, o saca a Dios de su vida. Se prohíbe las Biblias en muchas escuelas. Se prohíbe religión en muchos colegios. ¿Por qué? Porque prefieren colocar otras cosas por encima de Dios. Y finalmente, miren el mundo como está. ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanto dolor? Porque el ser humano usó su libertad para sacar a Dios de su vida. Esa es nuestra realidad. Sin embargo, eso no es comparado a este tiempo de angustia. ¿Qué tiempo de angustia está hablando? Vamos aquí a ver de qué habla. Jeremías capítulo 30, versículo 6. Vamos unos capítulos antes. Ustedes saben que aquí Jeremías, el profeta, ya hablaba acerca de este tiempo de angustia final. Jeremías capítulo 30, versículo 6 y versículo 7. ¿Puede leer María, por favor? Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto
que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempos de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Gracias. Tiempo de angustia, pero de ella será librado. ¿Por qué será librado? Porque allí se levantará Miguel. Correcto. Solo que aquí presenta un término. Dice que este tiempo de angustia será como la angustia de Jacob. ¿Ustedes se acuerdan de Jacob? Jacob y Esaú. Jacob engañó a su hermano Esaú robándole su primogenitura. ¿Recuerdan esa historia que está en Génesis? Él tuvo que huir. ¿A dónde? A la casa de su tío Labán. Después de años, estoy acortando la historia, él regresa con su familia. Y cuando está regresando, él sabe que su hermano Esaú viene con 400 hombres. La angustia que él tiene allí es indescriptible. Y allí dice, así será aquel día. Y ahí me encanta la comparación, ¿no? ¿Ustedes han visto un hombre que está dando a luz? Yo he visto a los hombres que están las manos sobre las caderas como una mujer que está de parto. ¿Por qué? Están pálidos. ¿Cuán grande es ese día? ¿Cómo llama Daniel? Una angustia cual nunca hubo. Ahora, si nosotros vamos a la comparación según Génesis 33, Jacob tenía 3 preguntas o 3 problemas que lo llevaron a la angustia. Número 1, él temía perder su vida, claro. Él temía perder su familia. Y número 3, se preguntaba, ¿será que mi hermano me perdonó? Fíjense en esas 3 declaraciones y por qué Dios compara que el pueblo de Dios también pasará por una angustia. Cuando habla de una angustia total, está hablando de una angustia para el impío y una angustia para el Hijo de Dios. ¿Correcto? Ahora, la angustia que pasarán los hijos de Dios será parecida a la angustia de Jacob. ¿Qué cosa le angustiaba a Jacob? Perder su vida. ¿Qué más? Perder su familia. Y la tercera pregunta era, ¿será que mi hermano me perdonó? Porque si viene con 400 hombres, yo estoy destruido. Ahora, fíjense una cosa. Según Apocalipsis 13, comparando con la historia de Jacob, la angustia que tuvo Jacob, los hijos de Dios pasarán una angustia como Jacob. Miren aquí la comparación que podemos hacer con la vida de Jacob y un edicto de muerte que ya hemos leído en esta temporada que se da en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a hacer una comparación. Jacob fue amenazado de muerte por Esaú. ¿Recuerdan que dijo Esaú? Cuando mi padre muera, yo mato a mi hermano. Ahora fíjense en Apocalipsis 13. El pueblo de Dios, el remanente, será amenazado de muerte por un decreto. Número 2. Jacob luchó para conseguir libertad. El remanente clamará a Dios de día y de noche, dice Salmos. Satanás levantó a Esaú para ir en contra de Jacob. Los impíos marchan en contra del remanente. Satanás puso a Jacob el sentimiento de culpa. Ahora en el tiempo final, Satanás se esforzará para hacerlos pecar, que su caso ya no tiene esperanza. Jacob se apegó al ángel e insistió hasta prevalecer. ¿Se acuerdan la lucha que tuvo con el ángel? El remanente se apegará a Dios en oración. Dios salvó a Jacob y el remanente será salvo ¿por quién? Por Dios. Ahora les digo algo. ¿Saben en qué momento se da este tiempo de angustia? Cuando la gracia se cierre en el cielo. Entonces ocurrirán eventos que llenarán de angustia la tierra, pero no solo a los impíos. Los hijos de Dios saben que ya no hay gracia en el cielo. Entonces la angustia que ellos tendrán mientras son perseguidos, ¿qué cosa es? ¿Seré yo salvo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y mi familia? ¿Toda mi familia será salva? ¿Ustedes se imaginan la angustia de poder pensar en un hijo, en un padre, en una madre? Si ya la gracia terminó, los cristianos saben que ya no hay más perdón. La angustia es, primero, ¿yo estaré salvo? La segunda pregunta, ¿mi familia era la angustia de Jacob o no? Y la tercera pregunta, ¿qué cosa decía Jacob? ¿Será que mi hermano me perdonó? La pregunta que se harán los hijos de Dios es, ¿será que todos mis pecados han sido perdonados? Una angustia cual nunca hubo, incomparable. ¿En qué momento se dará ese tiempo de angustia? Hoy estamos en el último capítulo del libro de Daniel. ¿Estás con Biblia?
Capítulo 12 habla de una angustia cual nunca hubo, solo que esa angustia ocurrirá cuando el gran príncipe Miguel, que es Cristo, se levante. Hoy queremos comprender cuáles son los eventos que sucederán antes de que el gran príncipe Miguel sea levantado o se levante. La pregunta es, ¿de dónde se va a levantar? ¿Y qué acontecimientos o qué eventos ocurrirán? Antes quiero mencionarte algo. La última fecha que data la Biblia como fecha exacta es 1844. Después de 1844, los eventos no más tienen fecha. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tiempo del fin. ¿Y por qué Dios no colocó una fecha para el tiempo del fin? Porque Él sabía del ser humano. El ser humano nunca amaría a Dios, sino tendría un arrepentimiento por miedo. Él decidió no poner fecha para el final, solamente eventos para alertarte. Recuerdan que Jesús dijo a sus discípulos y a todos sus seguidores, cuando ustedes vean estas señales, levanten la cabeza. No dijo fecha, pero ¿qué cosa dijo? Habrán señales. Levanten la cabeza porque vuestra redención está cerca. Muy bien, vamos a hablar entonces aquí en este cuadro algunos asuntos muy interesantes. Miren, aquí coloqué una línea, no entre toda la historia del mundo, sino entre nuestros días y la eternidad. Entonces coloqué una línea corta porque no hay muchas cosas que faltan que sucedan. Hoy nosotros vivimos acá, este ser humano acá representa a ustedes y a mí, y representa también a ti que estás viendo el programa, ¿correcto? Entonces, mira, este es nuestro tiempo. Mientras nosotros estamos haciendo nuestros quehaceres de aquí para allá, corriendo, a veces descuidamos nuestra salvación, hay 4 cosas que están ocurriendo y nosotros los ignoramos. Miren, ve, y esto está profetizado en la Biblia. Entonces, ¿cuánto falta para que termine la gracia? Cuando se levanta Miguel significa cuando Jesús sale del santuario como intercesor y los casos de todos los seres humanos está decidido. Es decir, el juicio se dio. Cada uno eligió en qué lado estar. Entonces, cuando dice, se levanta Miguel, está haciendo referencia al momento cuando Cristo sale del lugar santísimo, terminando su obra intercesora, donde no hay más gracia, ni perdón, ni salvación. Hace algunos años una persona me decía, pastor, yo me voy a arrepentir cuando vea a Jesús ahí viniendo en el cielo. Ahí me arrepiento. Jesús no es malo, Jesús me va a llevar. No conocía que para ese tiempo la gracia había terminado hace mucho tiempo. ¿Correcto? Ahora fíjense, este es nuestro tiempo. Muy bien. ¿Cuánto falta para el cierre de la gracia? Si no hay fecha, la Biblia me dice algunos eventos. Por ejemplo, primer evento, zarandeo. Jesús dijo que dentro de su pueblo habría trigo y cizaña. ¿O no dijo así? Por eso nunca mires personas, ¿correcto? Porque en todo pueblo, en todo lugar va a haber trigo y cizaña. ¿Qué cosa es el zarandeo? Zarandeo son los problemas, las dificultades, las pruebas. Zarandeo es la presión que tienen los cristianos para que su fe sea probada. Existen 2 cosas que son probadas en la vida, la fe y el amor. Tú puedes probar cuánto amas y tú puedes probar cuánta fe tienes. ¿Cómo se prueba la fe? Cuando yo sigo creyendo en Dios, aun cuando no lo vea, aun cuando no lo sienta, aun cuando piense de que Dios me abandonó, creo que Dios está conmigo. La fe es probada. Hay algunos que abandonan su fe ante el primer problema, ¿verdad? Ya hemos visto hablando acerca de fe en los capítulos anteriores del libro de Daniel. Zarandeo. Ustedes ya vieron hoy cuántas personas aceptan a Cristo todos los días. Millones. ¿Y ustedes saben cuántos abandonan a Cristo todos los días? Billones. Mientras unos entran, otros salen. Unos entran, otros salen. Por eso una persona me dijo, pastor, por eso yo no quiero estar adentro. Le digo, 2 errores cometes. 1, porque de afuera miras, pero tú nunca probaste. ¿Cómo sabes que tú vas a caer? La experiencia de cada ser humano es única. No significa que si el otro cayó, yo voy a caer. Ahora, fíjense una cosa. La vida cristiana no es mirar a los demás. La vida cristiana es mirar a Cristo. ¿Cuándo una persona cae? Cuando deja de mirar a Cristo. ¿Recuerdan cuándo Pedro empezó a hundirse en el agua? Cuando dejó de mirar a Jesús.
Ahí es cuando una persona cae. Si ustedes leen todos los días la Biblia, oran todos los días, van a estar fuertes. Vengan los problemas, vengan todo lo que sea, van a estar firmes. Es como una persona que no come, ¿verdad? Está allí flaquito porque no come. Viene un viento, pues lo cae. Pero una persona que está fuerte, viene una tormenta, él está firme. Así es la vida cristiana. Uno cae el momento que saca los ojos de Jesús. El problema no es caer. El cielo estará lleno de personas que fracasaron. Es más, ¿ustedes sabían que la Biblia fue escrita por 3 ex asesinos? ¿Sabían eso o no? Primer ex asesino, Moisés. Moisés mató a un egipcio. Escribió 5 libros de la Biblia. Segundo asesino, David. Gran parte de los salmos escribió David. Tercer asesino, Pablo. 3 epístolas en el Nuevo Testamento. Ellos estarán en el cielo, pero como ex. Quiere decir que el cielo no estará lleno de gente moralista, de gente que, es buena, que nunca hizo nada malo. El cielo estará lleno de gente arrepentida, de gente que abandonó su pecado, de gente que no fue perfecta, pero colocó la gracia de Cristo. ¿Se entiende? Hoy estamos en este momento y nadie habla de esto, ¿verdad? Número 2, la lluvia tardía es una promesa de Dios. ¿Qué significa la lluvia tardía? El derramamiento del Espíritu Santo. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 23 y 28, habla acerca de este derramamiento. Solo que, ¿a qué llamamos lluvia temprana? Abran la Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 2. La lluvia temprana descendió cuando Cristo se fue al cielo. Hechos, capítulo 2. ¿Correcto? Hechos capítulo 2, versículo 4, versículo 3. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba. Versículo 7. Estaban atónitos y admirados diciendo, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo los oímos hablar en nuestra lengua? A ver, vamos a parar un poquito aquí. ¿Qué sucedió cuando Cristo fue al cielo? Después de 50 días, ¿qué cosa vino? El Espíritu Santo. Correcto. ¿Sobre quién? Sobre sus discípulos. Hay algunos que dicen, no, miren, la iglesia verdadera es una iglesia que habla lenguas. ¿Ustedes ya escucharon eso? Porque cuando viene el Espíritu Santo, ¿cuál fue la primera evidencia? Hablar en lenguas. Escuchen lo que voy a decir, porque esto es importante. El Espíritu Santo es derramado para proclamar el Evangelio. Jesús dijo en Hechos 1:8, ¿qué cosa dijo? Ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria, en toda la tierra, pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Convencer de pecado. El ser humano no convence a nadie. ¿Quién convence quién es? El Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo ahí? Correcto. ¿Por qué fue derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés? Para evangelizar. Algunos dicen, hablar lengua significa cerrar los ojos, dejarse llevar y hablar cualquier cosa. Espera un momento. Mira lo que dice el texto. ¿Qué cosa dice el texto? Ellos no hablaban cualquier cosa. Ellos hablaban idiomas. ¿Entienden esto? Versículo 7 dice, mirad, ¿no son galileos estos? ¿Cómo los oímos hablar en cada uno de nuestra lengua? Quiere decir, ¿la gente lo entendía o no lo entendía? Lo entendía, pero en su propia lengua. ¿Qué significa el don de lenguas? Tener la capacidad de aprender o de hablar otro idioma. No es hablar cualquier cosa. La manifestación del Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo otorga dones para edificación de la iglesia y para el cumplimiento de la misión. Se hizo un estudio en la Universidad de Pensilvania. Y saben que se hizo un estudio de aquellas personas que dicen que hablan lenguas. Yo anoté aquí un asunto interesante. Dice que cuando ellos hablan disque lenguas, que no son idiomas, no se activan las áreas del lenguaje del cerebro. ¿Por qué? Porque no es ningún tipo de comunicación. Ahora, fíjense lo que dice 1 Corintios 14. Aquí lo aclara mucho más el apóstol Pablo. 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, capítulo 14. ¿Está? 1 Corintios 14. Me va a acompañar rapidito en algunos textos. Por ejemplo, versículo 19. 1 Corintios 14, 19. O mejor, comencemos por versículo 10. Dice así, tantas clases de idiomas o lenguas hay seguramente en el mundo. ¿Y qué cosa dice? Ninguno de ellos carece de significado. ¿Correcto? Quiere decir que si yo hablo cualquier cosa y no tiene significado, no tiene importancia. ¿Qué cosa dice el versículo 19? Pero en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras pensando
que 5,000 palabras sin saber lo que estoy diciendo. ¿Qué más dice? Para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Es decir, ¿cuándo Dios usa a alguien con el don de lenguas? Para transmitir un mensaje. Si yo estoy aquí hablando español, para ustedes que me entienden español, yo no necesito aquí el don de lenguas. Pero si yo empiezo a hablar para portugués, para inglés, para alemán, para francés, yo sí necesito, porque necesito comunicar un mensaje en su lengua. ¿Está comprendido eso? Mire el versículo 27. Escuche, la Biblia está diciendo, si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, ¿pero qué cosa? Que hay un intérprete. Es decir, si vas a hablar otra lengua, que alguien te interprete. Porque si no, ¿para qué hablas? Miren el versículo 33. Con esto cierro esta parte. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Está claro este asunto. Entonces, el Espíritu Santo se derramó y hablaron en lenguas porque vino una necesidad de transmitir el mensaje. Ahora, el Espíritu Santo se derramará como la lluvia tardía, ¿para qué? Para que el Evangelio pueda ser proclamado en todo el mundo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24? Entonces vendrá el fin cuando el Evangelio sea proclamado. Yo creo que nuestra generación es la generación menos inocente de las generaciones anteriores, porque ahora el Evangelio es predicado en iglesias, en las noticias, en los periódicos, en los medios de comunicación, en la radio, en la TV, en todo medio. Dios permitió la ciencia, ¿para qué? Para que el Evangelio llegue a todo el mundo. La lluvia tardía, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo será derramado y ¿qué cosa habrá? Una predicación cual nunca hubo. Ustedes se dan cuenta que cada día la predicación es con más fuerza. Cada día se proclama, pero cada vez hay más oídos sordos. Yo siempre digo lo siguiente: ¿de qué sirve la gracia abierta cuando hay un corazón cerrado? ¿De qué sirve? Ahora fíjense otra cosa. Muy pronto se dará, ¿qué cosa? Un decreto dominical. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Vamos al versículo 12. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Ustedes saben que Apocalipsis 13 habla de 2 bestias. Yo le voy a pedir que todos ustedes puedan ver la serie de Apocalipsis. Tú también que estás viendo el programa, mira la serie de Apocalipsis porque ahí explico con detenimiento este capítulo. Pero hoy les voy a hacer un resumen a ustedes. La primera bestia habla acerca de el cuerno pequeño. Y la segunda bestia es un poder político que es representado como Estados Unidos. ¿Ustedes saben que Estados Unidos nació siendo una nación protestante? Sí saben eso. Cuando ellos proclamaron su libertad, ellos dijeron, Estados Unidos será un país sin rey y sin papa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nació como resultado que estaban huyendo de Europa. Los padres peregrinos vinieron en 1620 allí a las orillas del Atlántico, allí a Estados Unidos, a instalarse, huyendo ¿de qué? De las persecuciones. Estados Unidos nunca quiso tener alianza con Roma. Ustedes saben que en 1950 se intentó hacer por ahí una alianza y Estados Unidos dijo, no nos olvidamos, ustedes nos perseguían, ustedes creen que vamos a hacer una alianza. Pero en 1992 la revista Time, que no es una revista cristiana sino secular, ¿qué cosa decía? La Santa Alianza. ¿Por qué Santa Alianza? Porque empezó el acercamiento entre estos dos poderes. ¿Correcto? Entre los dos poderes. Ahora fíjense una cosa, yo les quería mostrar algo más. Versículo 12 dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Versículo 13 o 14, engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y murió. ¿Quién es la bestia que fue herida de espada? ¿Recuerdan en 1798? Fue herida de espada. Es decir, su poder fue aplacado. Y dice revivió. ¿Por qué? Porque ahora está tranquilo, pero revivió. Pero ahora la otra bestia, el otro poder que es Estados Unidos, ahora le va a ayudar. Y le hará una imagen. ¿Imagen de qué? De persecución. Así como se persiguió en 1260 años, habrá un nuevo decreto en el tiempo final. Versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen
hablara, hiciera matar a todo el que no le adorara. Hacía que pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca. ¿Qué cosa es la marca? Lo contrario, un sello. Dios tiene un sello, la bestia tiene una marca. ¿Cuál es el sello de Dios? Un sello tiene 3 características: nombre, cargo y jurisdicción. Vamos a Isaías, ¿qué les parece? Isaías 8:16. Miren Isaías. Este texto nos va a esclarecer de qué habla acerca del sello, o a qué se refiere con sello. Isaías capítulo 8, versículo 16. Dice así, miren, 8:16. Ata el testimonio y sella. ¿Qué cosa dice? La ley entre quiénes? Entre mis discípulos. Es decir, el sello de Dios, ¿dónde está? En la ley. La Biblia dice que somos sellados por el Espíritu Santo, ¿correcto? Pero el sello visible de que tienes el Espíritu Santo es la obediencia, ¿qué? A la ley. No guardas para salvarte, sino porque eres salvo. Si tú revisas Génesis o Éxodo capítulo 20, es un mandamiento que habla sobre adoración. ¿Por qué? El 4º mandamiento dice el nombre. Yo, Jehová, tu Dios. ¿Cuál es el cargo? Creador del cielo y la tierra. ¿Cuál es su jurisdicción? El universo. Ese es el sello de Dios. Entonces, ¿cuál es la marca? Es una ley impuesta, falsificando el verdadero día de reposo. Entonces, ustedes vayan a cualquier lugar y van a encontrar que en este planeta solo existen 2 días para adorar: sábado y domingo. Yo ya les expliqué cómo nació el domingo. El Papa Juan Pablo II sacó una obra que se llama Dies Domini. Esta obra trata de explicar en esta carta apostólica por qué se guarda el domingo. ¿Saben cuál es su primer argumento? Que el sábado fue hecho para los judíos. Mentira completa. Te voy a decir por qué. Cuando Dios instituyó el sábado no existía ningún judío. Marcos 2, 27 y 28 dice que el sábado fue hecho para el hombre, no dice para el judío. ¿Correcto? Número 3, escuchen ahora lo que voy a decir. Mateo 24, 20, ¿saben qué dice? Jesús dijo: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿De qué está hablando? Que después de su resurrección, el evento de los últimos días, oren para que no sea en sábado. Quiere decir que el sábado seguiría siendo el día del Señor. Isaías 58, ¿qué cosa dice? El sábado es mi día. Es decir, no es una iglesia quien elige, es Dios quien separa. ¿Dios tiene un día? No, pastor, todos los días son iguales. Entonces lee Isaías 58. Mi día santo. No soy yo quien determino, es Dios. Y aquí no es cuestión de día, es cuestión de lealtad, es cuestión de obediencia. Alguien me dijo: pastor, ¿qué tiene que ver un día y otro? Lo mismo hubiese pensado Eva, ¿no? ¿Qué tiene que ver el árbol con el otro árbol? Si es igual. Ustedes vieron el árbol en el jardín del Edén, ¿no? ¿Qué de malo tenía este árbol? Es igual a todos los árboles. Es cuestión de lealtad, es cuestión de obediencia. Y les quiero enseñar otra obra. Esta es la más reciente. ¿Saben quién lo escribe? El Papa Francisco. Esta obra se llama Laudato Si. Habla sobre el cuidado de nuestra tierra y medio ambiente. Ustedes saben que este documento que fue publicado por el Papa Francisco está ahora siendo estudiada en la ONU. ¿Qué plantea aquí? Qué bonito lo plantea. El ser humano necesita descansar. Claro, por eso Dios instituyó el reposo. ¿Qué más dice esta obra? Que hay que cuidar el medio ambiente. ¡Qué bonito! Hay que cuidar el medio ambiente. Pero dice, vamos a hacerlo en el domingo. ¿Esto a qué va a llevar? A que muy pronto se tome un edicto y una ley diciendo: vamos a descansar todo el mundo por amor a la familia, por amor al medio ambiente. Eso es lo que Dios dijo desde Génesis, pero en otro día, que no sea el día que la Biblia diga, sino otro día propuesta por un poder. Este documento hoy está siendo estudiado. Ustedes ven que las conversaciones cada vez son más cercanas y cada vez hay una alianza mayor entre estos dos poderes. ¿Saben qué significa eso? Que la ley dominical, cuando se dé, será la mayor evidencia de que el tiempo de gracia está cerrándose. ¿Ustedes ya vieron ahora el ecumenismo religioso? Iglesias uniéndose. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas en común. Muy pronto en este planeta solamente existirán dos grupos, 2 días de reposo:
Las iglesias se unirán, unos para ser leales a Dios y otros para desobedecer su ley. ¿Tú estás preparado para ese momento? Cristo viene, está volviendo. ¿Estás listo para ir con Él? Es hora de despertar. La noche pasará con su dolor, con sus problemas, con el pecado. El sol de justicia aparecerá, que es Cristo. Las señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. Mientras tú estás allí cómodamente sentado, preocupado en tus quehaceres terrenales, en el cielo está a punto de cerrarse la gracia. Entonces yo te pregunto, ¿de qué te sirve haber ganado tantas cosas si pierdes tu vida? Eso dijo Jesús. ¿De qué sirve haber empleado tantos años en algo que se va a perder? Muy pronto la gracia se cerrará. ¿Te acuerdas lo que Jesús dijo acerca de la parábola de las 10 vírgenes? Que 5 de ellas estaban preparadas y 5 no estaban preparadas, porque les faltaba el aceite, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado, toca tu corazón, te está invitando. Ven a Jesús con tus vicios, con tus problemas. El Espíritu Santo se encargará de transformarte. No esperes cambiar para ir a Jesús. Deja que Él te transforme. Todo lo que tienes que hacer es no rechazar. ¿Sabes cuál es lo más triste de la parábola? Que mientras iban a buscar aceite, la puerta se cerró. Y cuando ellas vinieron para entrar a la fiesta, de adentro se escuchó una voz diciendo: no los conozco. La gracia terminó. Después que Jesús salga del lugar santísimo, no habrá más perdón para ningún ser humano. No hay más arrepentimiento, no hay más salvación. Por eso hoy es el día de tomar una decisión. Hoy es el momento para que tu nombre se escriba en el libro de la vida, porque Daniel dice: será libertado tu pueblo, aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Pastor, ¿y en qué momento se escribe mi nombre en el libro de la vida? Cuando aceptas a Jesús en tu corazón. Sin embargo, cuando aceptas a Jesús en secreto, tienes que demostrarlo en público, y esa demostración pública se llama bautismo. No existe cristianismo en secreto, no, querido. El cristianismo es público. El bautismo no es un sacramento, es una demostración pública de que aceptaste a Cristo en tu vida. Y según la Biblia, es allí donde nuestro nombre está en el libro de la vida, porque tenemos a Cristo y lo demostramos para todo el mundo a quién pertenece la vida. Te pregunto, ¿ya tomaste esa decisión? Quiero orar por ti. ¿Te cuesta hacerlo? Yo voy a orar por ti. Y si tú quieres ponerte de pie para orar o acercarte a la TV para orar, hazlo. Toma tu decisión. Y si ustedes también quieren tomar esa decisión, pueden colocarse en pie. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque abrimos nuestros ojos, despertamos sabiendo de que estamos en el final de la historia. Satanás tiene adormecido a todo el mundo con placer y diversión para hacernos perder la salvación. Pero hoy ponemos los ojos en Cristo, ponemos los ojos en Jesús para recibir perdón, salvación. Por eso aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y tomamos la decisión de no solo aceptarlo, sino demostrar públicamente a quién pertenece nuestra vida. Tómanos en tus brazos de amor. Bendice estas decisiones y las miles de decisiones que han tomado esas lindas personas que están puestas en pie, que se han acercado a la TV para decir: yo también acepto. Gracias por esta seguridad que nos das de salvación. En el nombre de Jesús. Amén.